Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos sobre aquellas mentiras que nos han hecho creer sobre las culturas indígenas mexicanas por culpa de la manipulación de la historia hecha por los españoles. Por ejemplo, ¿sabías que era mentira que los ganadores del juego de pelota siempre fueron sacrificados? De este y otros mitos te hablaremos a continuación. Pero antes de hablarte sobre estas mentiras que nos han hecho creer sobre las culturas prehispánicas, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. La historia siempre la escriben los vencedores y por eso siempre estamos expuestos a conocer solo un lado de la moneda, por lo que resulta muy difícil conocer la versión de los vencidos. A causa de esto, se ha manipulado mucho la historia de nuestro país, haciéndonos creer casi que los españoles nos hicieron un favor con venir a conquistar a los pueblos salvajes que habitaban el nuevo continente. Así que no creas todo lo que te enseñaron en la escuela, y para que tengas la radiografía completa, aquí te aclararemos muchos de los puntos que siguen presentes hasta nuestros días. Sin más que decir, ¿listos? ¡Comenzamos! Número 1. La civilización maya desapareció misteriosamente antes de la llegada de los españoles. Es muy común en los libros de historia de la primaria que venga esta mentira, haciéndonos creer que la única gran civilización que tuvieron que enfrentar los españoles es a los mexicas, pues según esas versiones, los mayas ya habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, esto es completamente falso y contradictorio. Es falso porque en 1519, cuando inició la campaña de conquista de Hernán Cortés, comenzó por el sur del país, pasando por Cozumel, internándose en Yucatán, para después caminar por Belice, Chiapas y los demás lugares de la zona, teniendo crueles batallas contra los mayas. De hecho, para la llegada de los españoles se calcula que habían alrededor de 40,000 mayas, repartidos en grandes ciudades como Mayapán, Chichén Itzá y Tulum, quienes sufrieron los estragos de la llegada de los invasores. Además, esa versión de la desaparición de los mayas resulta completamente contradictoria, toda vez que en su expedición por el sur del país, Hernán Cortés rescató a Jerónimo de Aguilar de los mayas, quien se convirtió en su traductor por conocer el idioma de sus captores. Entonces, si para la llegada de los españoles los mayas ya habían desaparecido, entonces, ¿de quiénes rescataron a Jerónimo de Aguilar? ¿Y cómo le hizo para aprender el idioma maya si supuestamente solo pasaron 8 años desde que naufragaron hasta que fueron encontrados por el contingente español? Número 2. Los jugadores del juego de pelota eran sacrificados. Otra de las mentiras que nos han hecho creer en la escuela es la falsa idea de que el juego de pelota era completamente con fines religiosos y que el mayor premio que podrían recibir los jugadores ganadores era el sacrificio, que todos aceptaban alegremente este destino, el cual significaba para ellos pasar a mejor vida entre honores por la prominente hazaña. Sin embargo, todo esto es falso. Esto era una degeneración inventada por los españoles para desprestigiar el deporte de los indígenas, pues la mayoría de veces lo practicaban solo por diversión y como representación simbólica de la guerra, pero ya el hecho de que implicara la vida de los participantes es algo exagerado, que sí existió, pero más bien fue la excepción y no la regla. Fueron muy pocas veces y en realidad la vida que había que sacrificar era la de los perdedores, si no, ¿qué chiste tendría ganar? Y esto es algo que viene en una de las más importantes obras literarias prehispánicas, que es el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas que cuentan la historia de los hermanos que fueron derrotados en el juego de pelota y que pagaron con sus vidas en el Tzilzabá, pero en la mayoría de los juegos era por diversión y no había vidas de por medio. Número 3. Azteca es sinónimo de mexica. Quizás es uno de los errores más comunes y que jamás nos lo aclararon en la escuela, pero siempre se ha tomado como sinónimo azteca y mexicas, cuando en realidad no son lo mismo, y hay muchos pueblos indígenas que se sentirían ofendidos si los llegaras a confundir. La verdadera explicación es la siguiente: en realidad los aztecas, según la tradición náhuatl, son todos aquellos pueblos indígenas que provienen de la ciudad mítica de Aztlán. El vocablo viene de la palabra aztatecatl, que significa oriundo de Aztlán, y no fue utilizado por ningún pueblo náhuatl para identificarse, pues en realidad fue un invento de los españoles para referirse a todos los habitantes del Valle del Centro de México, donde se encontraba la ciudad de Tenochtitlan. Por lo tanto, la forma correcta para referirse a la famosa civilización que gobernó el emperador Moctezuma es los mexicas, que era como los conocían los demás pueblos indígenas. Número 4. Nos hicieron creer que los mexicas fueron los más desarrollados de Mesoamérica. Para darle un mayor valor a la victoria sobre los mexicas, los españoles nos hicieron
hicieron creer que lograron derrotar a la civilización más avanzada de toda Mesoamérica. Sin embargo, esto es completamente falso, pues si bien es cierto que Tenochtitlan era una ciudad hermosa que dejó impactado a todos los españoles, sin embargo, el periodo militar de los mexicas no estaba para nada relacionado con logros culturales, inventos científicos o avances tecnológicos, pues para ser justos con la historia, los mayas y los incas fueron un par de civilizaciones mucho más avanzadas que los mexicas, que hicieron importantes contribuciones para la humanidad. El gran mérito de los mexicas es haber tomado y hecho suyo los grandes conocimientos de otras culturas conquistadas, justamente como lo hicieron en su momento los romanos con los griegos. Número 5. Los pueblos indígenas no conocían la rueda. Una de las mentiras que han servido como justificación de que los indígenas no tuvieron la capacidad de hacer frente a los invasores es por su atraso tecnológico, donde ni siquiera conocían la rueda, por lo que no podían competir contra sus conquistadores. Sin embargo, esto es completamente falso, pues se han encontrado piezas arqueológicas muy antiguas, incluso antes de la llegada de los españoles, que consisten en pequeños animales domésticos cuyos pies son ruedas, lo que nos demuestra que en realidad sí la conocían, pero que no la podían utilizar porque los pueblos mesoamericanos no tenían animales de tiro con los que pudieran mover objetos sujetos a la rueda. Número 6. Los indígenas eran una civilización atrasada que solo usaban taparrabos. Los españoles nos han hecho creer que ellos eran los que trajeron la clase y el estilo a América al venir con sus ropas finas, cumpliendo con el estereotipo de la época donde los hombres debían traer pantalón y las mujeres falda o vestido. En cambio, de este lado del mundo encontraron unos salvajes que solo vestían con taparrabo, situación que es completamente falsa, pues si bien era un objeto común que utilizaban los indígenas para diario, por su ligereza y practicidad, debido a las altas temperaturas y clima cálido que siempre ha caracterizado a México. Sin embargo, los pueblos indígenas eran muy elegantes, y así como tenían ropa para diario, que es lo que llevaban para ir a trabajar, también poseían sus grandes y completos trajes de guerra o para asistir a los sacrificios humanos según se necesitara. Número 7. Los pueblos nativos están demasiado atrasados en comparación de los europeos. Si hablamos de la capacidad de hacer guerra o de la tecnología de sus armas, entonces esa afirmación es cierta. Sin embargo, si hablamos de otras áreas como la astronomía, organización, medicina, higiene, educación, hidroponía, sustentabilidad y la forma de gobierno, tendríamos que considerar nuestra percepción de los pueblos indígenas. El hecho de que los europeos tuvieran las armas que les permitieran invadir pueblos y juzgarlos no significa que fueran más avanzados que los indígenas. Sería tanto como creer que en la actualidad aquellas naciones con los ejércitos más poderosos por ese simple hecho ya son más avanzadas que nosotros en todos los aspectos. Número 8. Los pueblos indígenas no tenían sus propios libros. En realidad los pueblos indígenas tenían sus propios libros a los que llamaban códices, y que los frailes españoles se encargaron de destruirlos para no dejar ni la más mínima evidencia de su existencia, pues los consideraban como obras de Satanás. Para muestra el testimonio de Fray Diego de Landa, quien dijo: en la provincia de Yucatán había unos libros de hojas a su modo, encuadernados o plegados, en los que tenían los indígenas sabios la distribución de sus tiempos, conocimientos de plantas, animales, otras cosas naturales y sus antigüellas. Sin embargo, le pareció a un doctrinero que todo ello debía de ser hechizos y arte mágica, y ordenó que se debían quemar, y quemaron aquellos libros, por lo cual sufrieron después no solo los indios, sino también españoles curiosos que deseaban saber secretos de aquella tierra. Lo mismo ha sucedido en otras cosas, que pensando los nuestros que todo es superstición, han perdido muchas memorias de cosas antiguas y ocultas que pudieran aprovechar un poco. Sin duda los frailes en sus creencias terminaron por destruir toda evidencia de lo que podría ser uno de los pilares del conocimiento de las antiguas civilizaciones, que nos permitiera saber cómo funcionaba y aprender de sus conocimientos. Número 9. Todos los indígenas tenían un tono de piel oscura. Esto, aparte de mentir, es un comentario muy racista que difundieron los españoles, pues en realidad había todo tipo de color de piel entre los indígenas, unos más blancos o morenos que otros. Incluso el propio Bernal Díaz del Castillo nos describe a Moctezuma como alguien del mismo color de piel de los españoles, que lo único que tenía de indígena era su comportamiento. Sahagún, por su parte, describe a Cuauhtémoc como un indígena más blanco que el resto de los indígenas. El cronista Clavijero nos narra la existencia de indígenas blancas y muy lindas que se encontraron a la llegada de Mesoamérica, por lo que si bien es cierto que la mayoría eran de piel morena, no se puede generalizar que no había indígenas blancos en este lado del mundo. Muchas
Muchas gracias Nopal Brother y Nopal Sister por ver nuestro video, y como siempre, la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cuál de estas mentiras que nos hicieron creer tú pensabas que era cierta. Cabe aclarar que no son los únicos, pues hay muchos más mitos de los que hablaremos más adelante, como la falsa creencia de que los indígenas creían que los españoles eran dioses, entre muchas otras más. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Comidas típicas mexicanas que resultan asquerosas a los extranjeros. Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de las comidas típicas mexicanas que resultan absurdas para los extranjeros. ¿Sabías que en todo el mundo el huitlacoche es considerado una plaga que afecta a los cultivos de maíz y en cambio en México es considerado un platillo típico? Pero antes de hablarte de estos platillos típicos que resultan asquerosos para los extranjeros, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas